al menos por un año para reactivar el consumo, incrementando las compras y ventas y generando empleo, que es lo que necesita el país. Que no te sigan mintiendo, digamos la verdad. CELI Presidente. Vota Suma 23. Presidente CNE 2021. Con tus tarjetas Diners Club Titanium y Discover, paga en línea tu impuesto predial y recibe descuentos por pronto pago. Además, difiere hasta 12 meses. Conoce más en www.dinersclub.com.es. Diners Club, unión sin límites. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Walter Spurrier y al economista Fausto Ortiz, que nos acompañan para plantearles un tema que debería ser tratado por los candidatos, pero que en algunos casos se cierran a todo y no lo quieren tratar políticamente, quizá porque les puede afectar en campaña, pero que puede ser una propuesta o a su vez para tomarla o para ratificarse en que no es necesario. La monetización de activos ayudaría a las finanzas del gobierno. Unos dicen, oigan, pero se van a incluso a comer lo poco que queda, no en la mesa servida, porque ya vimos que no había ni mesa, pero lo poco que queda, y claro, pero algunos dicen, oigan, no es poco, el Banco del Pacífico, la CNT, y ahora vemos alguno que otro pozo petrolero que tiene una influencia grande, que no nos ha ido mal manejándolos como país, pero entonces está en juego el concepto de cómo manejar lo que el país tiene, qué se puede o no monetizar, y si es que en realidad hará falta. Así es que les planteo a los dos que en el caso de Fausto incluso ha sido ministro de Finanzas, subsecretario, ¿ven ustedes como posibilidades del análisis, doctor Spurrier? Walter, bienvenido, buenos días. ¿Esta es una necesidad? ¿Algo hay que discutirlo? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Sí, como señala Francisco, esto tiene dos caras, ¿no? El momento en que, sobre todo los activos, las compañías petroleras, de los campos petroleros, en este caso de Campo Sacha, se vayan a monetizar, significa, la parte positiva es de que habrá una empresa privada que va a hacerse cargo y va a tener una mayor eficiencia. Recordemos que el Campo Sacha, el gobierno de Rafael Correa se lo entregó a PDVSA, y PDVSA lo que hizo fue hacer que la empresa local que administraba Sacha importe, alquile equipos chatarra de Venezuela y la paga como si fuesen equipos nuevos, chatarra que nunca se pudo usar, o sea que únicamente se lo utilizó fue para sacar plata, ¿no? Y fue muy mal manejado el Campo Sacha. Que lo maneje una empresa de primer orden sería una cuestión positiva. A mí, lo que no me gusta es que, claro, por las necesidades fiscales se hace que la empresa pague un valor importante de entrada, tipo $1.000 millones. Pero evidentemente, si va a pagar esos $1.000 millones de entrada, quiere decir que a futuro el campo va a rendir menos, porque de alguna manera tiene que deshacerse la empresa que lo maneje por esos $1.000 millones. Pero esa es una figura que ya se ha usado, incluso lo usó el presidente Correa. Eso es lo que se hizo con el campo Shushufindi y con el campo Auca, los otros dos campos grandes tradicionales que tiene el país. En referente a las empresas, otras empresas públicas, la verdad es que las otras empresas públicas, las no petroleras en su conjunto, no bien pierden plata. Entonces, el que la maneje una empresa privada va a ser positivo, en el sentido de que va a dejar de ser una carga al fisco y más bien está recibiendo algo el gobierno para poder atender sus necesidades inmediatas. Ahora bien, incluso eso tiene otra cara de la medalla. Si se quiere monetizar bien Coca-Cola Sinclair y la empresa, la sopladora, es evidente que el rendimiento que va a tener la empresa que vaya a administrar el una o el otro central depende de la tarifa.
Entonces ahí hay un incentivo del gobierno para mantener altas las tarifas eléctricas, más altas de lo que corresponde, porque la generación hidroeléctrica es barata. ¿Para qué? Para que la empresa tenga altos rendimientos y por lo tanto ofrezca más de entrada. O sea que los postres seremos los usuarios de la luz eléctrica los que terminemos pagando el hecho que el gobierno va a recibir una entrada por el lado de la central hidroeléctrica. Pero hoy en día, ante la crisis fiscal, esa es una mejor opción que, digamos, seguir endeudándose en el exterior. Mencionaste el Banco del Pacífico, pero eso sería otra figura, eso sería la venta. Y el Banco del Pacífico es una empresa comercial, rinde, sí, pero el ideal sería que vuelva a ser un banco en manos privados, que el Estado reciba dinero por esa venta y que con ese dinero se le pague lo que se le debe al Banco Central. Y ahora, no es el momento de hacerlo, porque en medio de una crisis financiera internacional, una economía deprimida y con un deterioro de la cartera de los bancos, el precio del Banco Pacífico es lo que va a poder estar, si salimos de la crisis, lo que va a poder estar dentro del futuro próximo. Quiero saludar nuevamente al economista Fausto Ortiz. De la experiencia vivida, y comencemos entonces antes de ir al campo petrolero y a la propia figura de la monetización. El Banco del Pacífico, como dice Walter, esto podría ser que no es el momento y a lo mejor las condiciones no le permiten tener los recursos que ahora, con todo lo que ha funcionado, podría significar el Banco del Pacífico. Pero todo el mundo lo está viendo, Fausto, al Banco del Pacífico para, a través de él, fijar tasas de interés, para dar créditos, en definitiva volverlo una especie de banca pública y transformarlo, ya no como propiedad del Estado funcionando privadamente, sino como una banca que puede convertirse en el nuevo Banco Nacional de Fomento y repartir lo que se ha costado mucho trabajo reconstruir. Ya le quitaron la propiedad al Banco Central, pero hay que pagarle, como nos recuerda Walter, lo que el banco invirtió para hacer lo que es ahora este Banco del Pacífico. Fausto, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Se le quitaron la propiedad al Banco Central, pero se la devolvieron cuando le entregaron al Banco Central otra vez las acciones de la CFN y adentro de la CFN está el Banco del Pacífico. De alguna forma, el Central lo entregó a costo cero y lo devuelve, lo recibe al costo nominal de libros, tanto de CFN y Pacífico adentro, ¿no? Luego, el gobierno anterior no intentó usar el Banco del Pacífico para instrumento de crédito público, instrumento de desarrollo. Sabe que hay un riesgo enorme porque ahí está dentro la plata de privados, que si el privado siente que el gobierno está metiéndole mano a su banco, el privado puede reaccionar. El gobierno actual ha hecho lo propio en el sentido de manejar el banco, dejarlo al banco como privado técnicamente, por lo tanto no creo que haya ningún tipo de interés. Pero fijaron tasas de interés, por ejemplo, Fausto, en cuestiones de créditos hipotecarios, en determinados créditos le obligaron al banco a poner tasas del 5.5%, del 7%, del 9.5%, y cosa que sí vale la pena analizar, obligó también a la oferta de los otros bancos a que lo hicieran en mejores condiciones y compitieran con ese nivel de crédito. Pero muy marginal, ¿no? Muy poco. El gobierno tenía el plan de dar crédito por $1.000 millones, supuestamente iba a entregar recursos, algo de plata, no entregó nada, fue con propios recursos del banco y no terminó de ser un programa que hubiera sido exitoso. El banco, sin embargo, ha apoyado, entre comillas, al gobierno, dejando una cantidad importante de depósitos en forma de encaje del Banco Central, pero no es muy distinto de lo que han hecho otros bancos grandes a nivel nacional. Por lo tanto, yo dudo que el gobierno quiera poner en riesgo una institución que le rinde mucho más, ponerla en venta. Ahora, el asunto es cuándo la debes vender. Si la debes vender cuando el riesgo país está
a nivel de 11 puntos, o sea, de 1.100 puntos, o debes vender cuando el riesgo país está a niveles de 700. Claramente hay que hacer trabajo para que el riesgo país baje y ahí puedas vender de mejor manera. Y tocando el tema inicial, que lo analizaba Walter, el tema de la monetización. El gobierno ha señalado que quiere monetizar algunas empresas, pero debería hacerlo cuando ya haya mejorado el tema de riesgo país también, y cuando es mejor que lo haga el gobierno nuevo, ¿no? Que haga lo mismo que el Fondo Monetario está planteando. Deje estructurar la reforma fiscal, dice el Fondo Monetario, para que el otro gobierno analice y vea si pone 2 o 3 puntos más el IVA. Y debería hacer lo mismo el gobierno en este tema. Deje estructurar la línea con el banco americano que quiere prestar plata, y que sea el nuevo gobierno el que evalúe si quiere utilizar el mecanismo de monetización, y que esa plata, 2.000 o 3.000 millones, puedan servirle al nuevo gobierno, y no irresponsablemente lo utilice este gobierno en este periodo de tiempo, en estos y que pocos pueda mañana ser por el siguiente gobierno, ¿no? Claro, pero y ahí viene y lo que decía Walter Spurrier, ya tenemos experiencia con Xuxufín de Yauca y parecería que no es de la mejor, y queda Sacha, y con Sacha quieren hacer ya, y entonces comienza y dicen, oigan, pero por estos pocos meses que quedan de gobierno, ¿no sería mejor lo que usted acaba de decir, Fausto, de preparar todo y dejarle como una opción de financiamiento, si es que es indispensable venderlo? Usted desde el Ministerio de Finanzas y conociendo como conocen los dos el tema, ¿venderían Sacha ahora? ¿Monetizarían eso, Fausto? Yo en lo particular no. Lo que habla el mecanismo de financiamiento es plantear la hoja de ruta hasta que se llegue a la monetización. Y hasta que ocurra ese día, te vamos a dar una plata en anticipo. A mí lo que me preocupa es que el Estado actual, el gobierno actual, reciba la plata en anticipo, y el nuevo gobierno diga, esta hoja de ruta no me interesa, no me sirva, y volvamos a caer en situaciones de no quiero pagar esa deuda es ilegítima, no me interesa, y nos afecte en general ese elemento. Por lo tanto, para mí, dejemos estructurado de buena manera la línea, que es muy positivo, es algo que es digno de evaluarlo y darle apoyo, pero para que el siguiente gobierno diga, quiero los recursos y me comprometo a esa hoja de ruta que la he planteado bajo mi mandato para los 4 años siguientes. Claro, doctor Spurrier, esta posibilidad de que se venda Sacha, y algunos dicen, no es una venta, es la administración, y por esa administración de la explotación, bueno, pero uno dice, bueno, por lo menos lo que vamos a hacer es entregar lo que tenemos, por eso recibir una plata, y después habrá que liquidar en la relación de cómo vamos a recibir vía impuestos, vía producción también, no terminemos pagando por el petróleo que sacan en nombre de todos nosotros, cosa que también nos ha pasado. Entonces, ¿cómo estructurar una monetización racional y que nos genere, además de recursos, esta sensación de que no estamos dejándole sin nada al Estado? ¿También pesa esa sensación de propiedad o no, Walter? Bueno, este sería un contrato por un plazo determinado. En segundo lugar, Sacha está necesitado de inversión. Recordemos que no hubo esa inversión durante el manejo que lo tuvo PDVSA, y ahora el Estado no tiene plata para invertir. Hay una tendencia a que caiga la producción petrolera porque no se está invirtiendo lo necesario para mantener la producción. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es una buena opción. Ya tenemos, como digo, el caso de Xuxufindi, en el caso de Auca. Está siendo manejado de manera, no como monetización, pero sí como contratos por servicio. Entonces, no puede el Estado en estos momentos, lamentablemente, invertir en el petróleo. Lo ideal es de que el Estado invierta en el petróleo, no lo está haciendo. Entonces, pienso que es una buena opción.
como digo, si el Estado estuviese mejor económicamente, podría hacer un contrato así con la empresa sin pedir que se le dé dinero de entrada, pero sencillamente que el contrato lleve que el grueso de las utilidades que produzca Sacha vayan al fisco. Ahora sencillamente se están adelantando buena parte de esos ingresos, recibiendo algo más de $1.000 millones, que iría pues, básicamente a cubrir un hueco fiscal. Y cuando lo ideal sería que la plata del petróleo vaya para inversión, no para cubrir huecos fiscales. Entonces, yo sí pienso que sería conveniente, que como digo, no es venta, es un X periodo en el cual un contratista va a hacerse cargo. Yo pienso que está clarísimo que estos proyectos de monetización no se van a concretar durante el gobierno actual, que este gobierno no va a conceder, no fue a firmar de un contrato de monetización con alguna empresa, y ninguna empresa lo va a hacer pensando que hay un cierto porcentaje de peligro de que el próximo no esté de acuerdo. Esto va a quedar todo listo el gobierno y van a comenzar los procesos ahora. Yo supongo, como dice Fausto, que con esa etapa preliminar el gobierno americano, la entidad del gobierno americano va a facilitar este dinero que va a ayudar a mantener, a mover las finanzas públicas y pagar en parte de la deuda con la China. Ese se ve que es el propósito principal. Walter, ¿se siente como un propósito principal, como una especie de geopolítica, estos 3.500 millones del Fondo de Desarrollo de los Estados Unidos al Ecuador, esta oferta de crédito que dice vamos a intercambiar? Y claro, hay un vocero del fondo que dice es para eso, vamos a disputarle prácticamente el terreno geopolítico y comencemos a ver con el Ecuador. Y eso dicen, claro, ahí salen los nacionalistas, ¿no? La soberanía. ¿Qué hacemos con esas declaraciones? Siempre hay algún irresponsable de meditar así, Walter. Bueno, ese fue el propósito que tuvo esta entidad del gobierno americano bajo el gobierno del presidente Trump, que terminó ayer. Y así lo declaró el director. Decía que tiene dos motivos: uno, ayudar que el país se desarrolle, pero el otro es no dejar que dependa tanto de un gobierno totalitario. Puede ser que esto cambie bajo el presidente Biden, no que cambie, que cancelen el programa, sino de que no haya tanto énfasis en eso. Trump puso mucho énfasis en el sector de las telecomunicaciones, mucho énfasis en el sentido de que las empresas chinas son empresas estatales y actualmente todos sabemos los problemas que hay de que las empresas de tecnología conocen nuestra vida y milagros, ¿no? Facebook, WhatsApp, Google, todo el mundo conoce nuestra vida y milagros, y dice peor cuando lo conozca el gobierno chino, porque encima pueden espiar a un país. Entonces, en ese sentido, sí habría ese condicionamiento. Ese condicionamiento, en el caso de ser el presidente Arauz, no sería aceptable porque ellos quieren acercarse más con el chino. Pero en esto de soberanía, lo que sucede es que nuestros principales problemas hoy en ese sentido son con la China, ¿no? Tenemos el asunto de que la China quiere manejar nuestras vetas de petróleo bajo un esquema que no es usual en el mundo, que un país es abusivo, que corresponde manejar no lo puede manejar. Nosotros desde un principio, desde que subió el gobierno militar y comenzamos a exportar petróleo, el énfasis que hizo el gobierno fue ellos comercializar, incluso pagar a las empresas en efectivo, ¿no?, para comercializar el crudo. Y en estos momentos China nos pide que hasta el crudo que utilizamos para canjearlo por combustibles, que se lo entreguemos para comercializar. Entonces ahí hay una gran dependencia. Hay dependencia de unos créditos caros del 7%. Hay este conflicto con las pesqueras chinas. Incluso hubo esta versión que salió de la China que el Ecuador se había comprometido a darles una base, o sea, un sitio donde ellos puedan operar con empleados chinos y sin pagar impuestos y sin que puedan entrar las autoridades nacionales. Cuestión que fue desmentida, pero algo firmó el funcionario del gobierno ecuatoriano que no ha dado la cara en la China. Ahí algo se está buscando. Entonces, en ese sentido,
Más bien este crédito de Estados Unidos nos separa un poco de eso, ¿no? Y entonces a ver, si vamos al asunto de soberanía, lo primero que tiene que hacer un país para tener soberanía es no depender en otros para sus necesidades fiscales. El tener un hueco fiscal y no tener cómo financiarlo es una enorme debilidad y eso es lo que nos lleva a la dependencia de alguien, claro. Fausto, el tema de las telecomunicaciones, la CNT, varios han estado ya tentados y en algunos casos con ofertas que se veían que podían potencializar la conectividad en el Ecuador, pero siempre tiene esta carga de lo nacional, de no dejar de ser. Es una empresa que mal o bien genera recursos, no es de las que más gasta. Dicen que podría ganar mucho más, de que su eficiencia no es la mejor, pero ¿no es de las que pierde o sí pierde también la CNT, Fausto? Sí, los resultados de CNT no deben ser los mejores que pueda esperar una empresa de ese rango, ¿no? En el pasado asumió también la carga que fue Alegro, y hace mucho tiempo que casi nos hemos olvidado de esa empresa, asumió esa carga y seguramente los resultados pueden ser mucho mejores si es que son manejados técnicamente y profesionalmente. El punto acá es que, si bien es cierto que el gobierno está en funciones hasta el último día, es decir, hasta el 23 de mayo o hasta el 24 de mayo, al mediodía, él puede hacer lo que esté conveniente. Entonces, eso le da al gobierno la posibilidad de decir, voy a hacer esto acá, y lo plantea. Pero ojalá que arranque y termine, y no que implique, voy a recibir la plata hoy día y me comprometo a lo siguiente, y lo siguiente es lo que no pueda cumplirlo. Entonces, ahí CNT es una opción. Yo soy más partidario de poner una administración independiente, nacional o internacional, y que le genere los réditos anuales y no anticiparlos todos ahora como monetización. Yo prefiero una idea de administrar mejor y que los réditos puedan quedarle al gobierno a lo largo del tiempo. Y ahí entonces sumemos a esto, que es otra cosa en el que el país ha invertido, debe todavía, como decía Walter, el tema eléctrico. La comercialización es una dificultad, la producción, digamos, están ahí, tiene deudas, pero se podría, esa producción no es, digamos, es mayor de las necesidades del Ecuador, pero la comercialización, en cambio, interna es desastrosa. Hay provincias en las que la contabilidad de las empresas eléctricas locales son una vergüenza y un permanente asalto, porque en unos casos no cobran y en otras cobran y se desaparece la plata. En esto de las empresas eléctricas deberíamos también buscar una especie de administración o de comprometer al que va a producir, y si va a hacer una monetización con eso, que también se haga cargo de la distribución y comercialización, Fausto. Sí, hay que ver a quién le corresponde hacer la inversión, si es al Estado o son a algún gobierno autónomo que esté a cargo de alguna tarea de la parte eléctrica, ¿no? Seguramente es al Estado lo que le corresponde, la mayoría, en especial lo que tiene que ver con las redes de distribución y toda la inversión que no se puso y que quizás no acompañó a todo el desarrollo hidroeléctrico, en algunos casos cuestionado. Y entonces hay que estar ahí, claro, que hace falta inversión, en esa parte no hay duda, que hace falta inversión. Acá el asunto es de qué manera consigue la inversión. El año pasado el nivel de recursos que se necesitó fue cercano a 13.000 millones de dólares. El año 2021 lo que se necesita es cerca de 7.000 millones, es decir, una caída brusca, si es que van tratando de cumplir el programa que tiene el gobierno actual, de achicar el déficit fiscal de casi 6.000 millones a 2.800, dice, ¿no? 2.800 es lo que se llama el sector público no financiero, pero el presupuesto pero el consolidado será más de 3.000.
Claro, es 3.900 es el número que plantea el Fondo Monetario. Y en cambio, el sector público no financiero pasaría casi de 8.000 millones a 4.000. Es decir, igual hay una reducción fuerte donde quiera uno medirlo. Pero el asunto es que eso hay que hacerlo, hay que achicarlo para que necesitas menos plata, aprovechar el momento actual que no hay pagos de capital de deuda externa que amenacen un default, aprovechar el momento de que no hay que pagar 1.500 millones de intereses de deuda y encontrar rutas adecuadas, ¿no? Y sobre todo rutas que sean sostenibles en el tiempo. Lo peor que nos puede pasar es llegar otra vez en el arranque de un nuevo gobierno a que cualquiera que llegue al poder diga, eso no me gustó, yo quiero cambiarlo. Y entonces en eso seguimos en esta cantaleta eterna de nuestro país de no respetar lo que los gobiernos de turno hacen y que cada gobierno es un motivo diferente que el anterior. El señor economista Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, veía cómo puede terminar este gobierno y así estas reflexiones. Está identificado una lista de proyectos y empresas públicas que tienen posibilidad de ser sujetas de enmarcarse dentro del acuerdo. Aquí no podemos, por ejemplo, privatizar empresas públicas. Lo que podemos es utilizar las figuras que tenemos, alianzas público-privadas, o podemos entrar a figuras como concesiones, entre otras. El proceso siguiente es armar un cronograma de acciones a cumplirse que deberán ser negociadas con el DFC para que esa institución nos adelante los fondos y podamos utilizar en los objetivos del acuerdo, que como sabemos es abaratar la deuda o reemplazar la deuda cara por barata y también estimular la actividad económica. Le asumamos que concesionamos la empresa de telecomunicaciones CNT, pero ¿a través de qué mecanismo? Un cronograma donde decimos entrega de información financiera, balances, estados de pérdidas y ganancias, flujo de fondos, informe de auditoría externa, etcétera. Esto en cierta fecha. En esta otra fecha llamamos a licitación. En esta otra fecha escogemos quién va a hacerse cargo de la concesión, la empresa privada de afuera o de aquí que va a hacerse cargo. Ese cronograma de acciones con fechas acordamos con el DFC. El DFC acuerda con nosotros, firmamos un convenio, DFC, Ministerio de Economía, y nos adelantan los fondos. Puede ser una proporción más grande, puede ser una proporción algo menor, dependiendo del caso. ¿Qué hago yo con esa plata? Me doy la vuelta y voy y prepago deuda cara y me hago cargo de la nueva deuda con el DFC en mejores condiciones, y una parte de eso puedo, por ejemplo, estimular la actividad económica con una línea de crédito al sector microempresarial. Ya con ese trabajo realizado, sigue el proceso de la monetización, se concesiona finalmente, me entra la plata a la concesión y con esa plata una parte, que eso para cada proyecto está por definirse, le pago a la DFC, me quedo con una parte de la deuda y lo que me queda utilizo para los mismos objetivos. Esa es un poquito la lógica sobre la cual debe operar esto. ¿Y cuál es el atractivo de esto? Que yo pueda tener la plata por anticipado. Porque caso contrario, ¿para qué triangulo? O sea, monetizo, cojo la plata y hago lo que quiera hacer. Claro, ahí está, doctor Spurrier, la visión y lo que un poco confirmaría lo que el economista Fausto Ortiz nos dice. Este es un cronograma, pero que va con un cumplimiento atado a los 3.500 millones de dólares de esta línea de crédito abierta. Y ahí dice, me doy la vuelta el ministro y compro la deuda cara. Pero nos dijeron todos estos años de que eso no era posible, que si China no quería revendernos, digamos, la deuda o zafarse de tener una deuda o un cliente como el nuestro, que eso no era posible, que había que revisar y todavía no se conocen esos contratos, no sabemos cómo están. ¿Es posible esta recompra y más aún tan anticipada, que será una compra no a la baja como podría hacerse en otros momentos, sino al 1 a 1? ¿Así está pensado? ¿Usted ve así, doctor Spurrier? Bueno, si el ministro de Finanzas dice que hay como recomprar, quiere decir que él ya ha analizado y hay tramos que se puede recomprar. O sea, con la deuda china, a grosso modo, hay dos ingredientes. El un ingrediente son los préstamos que dio la China para que le compremos bienes y servicios.
O sea, cuando construyeron centrales hidroeléctricas aquí, la plata nunca llegó, lo que llegaron fueron las obras y la deuda, ¿no? Y nos la pasaron plata la pagó factura. la banca china directamente a las empresas chinas. Y aquí lo que hubo la obra y la deuda. Entonces, ese es uno de los dos segmentos, y otro segmento importante es la deuda que vino condicionada a la venta anticipada de crudo. Sí, entonces probablemente uno de los dos segmentos o algunos de esos créditos son susceptibles de prepago. No creo que Mauricio Pozo haya hecho generaciones sin antes haber estudiado, tener un informe de que le diga qué es lo que se puede prepagar y no. Y probablemente también los del gobierno americano también saben, porque si no, no hubieran dado la línea de crédito. La idea es que eso es lo que se pague, porque no se está pensando en prepagar la deuda en bonos, que yo sepa, no se está pensando en prepagar la deuda con los organismos multilaterales, que además es barata. Entonces, es evidente que hay segmentos de la deuda con China. Entonces, bajo este sistema, es posible que si este gobierno se mueve, digo, porque ya por mayo está muy cerca, es posible que ya obtenga parte del dinero de la EDC y que las adjudicaciones se las haga el próximo gobierno. Yo no veo que un próximo gobierno esté en contra de eso, aunque como digo, un gobierno de Laos podría estar en contra a separarse algo de la China, porque más bien el hablado no vayamos con fondo monetario de la China, pero en el momento que una persona que maneja finanzas le dice, le vamos a dar un crédito barato para que pague un crédito caro, yo pienso que no importa de dónde viene la plata, mientras que sea legal, uno no va a sacrificar. Pero es que ahí sí puede pesar lo ideológico y la forma de ver el mundo y cómo acentuarse en ese proyecto político. Sí podría pensarse, economista. Pero yo pienso que pudiese ser que igual se daría esta operación. Lo que puede ser es que el gobierno no cumpla con lo de alejamiento de la China y por lo tanto sencillamente la EDC deje de dar plata. Porque como bien dijeron y bien consta en el acuerdo, este es un entendimiento de una línea de crédito como uno lo puede tener con un banco, que uno no está obligado a cumplir. No está obligado a pagar los préstamos que le dan, ¿no? Pero este es un entendimiento de lo que se piensa ser una línea que sea abierta y que puede ser usada, y a lo mejor no es usada. Entonces yo pienso que el momento que el poder incumpla con los objetivos, que la plata no lo utilice para pagar la deuda de la China, pues no vendrá más dinero y el Ecuador se quedará debiendo la parte del primer crédito que le dieron. Entonces, en ese sentido, así es como yo veo el escenario probable que se ve. Economista Ortiz, si usted estuviese en el Ministerio de Finanzas, cosa que algunos dicen pudo ser, usted estaría ahí en ese ministerio, ¿qué compraría? ¿Usted ve qué tramo de la deuda con China se puede comprar? Que no sean estos, como nos recuerda el doctor Respurrier, que sirvieron como créditos vinculados a obras en definitiva y que no eran plata, sino que era una contratación directa a la obra y el costo la terminábamos pagando el resto. ¿Qué posibilidades hay y qué áreas usted encuentra se pueden prepagar? Sí, cuando arranca el gobierno de Correa, allá en el 2007, la deuda con China era cero, llegó a estar, arrancó en el 2009 con preventa petrolera, llegó a 10.000 millones de dólares en el 2016, 15 por ahí, y bajó a 8.000 millones, 8.500 millones cuando arrancó el presidente Moreno, ¿no? Moreno arranca entonces con 8.500 millones de deuda China y hoy la deuda con China es 5.100 millones de dólares. Y la preventa petrolera, el saldo es apenas menos de 50 millones de dólares, por lo tanto es 5.100 millones el saldo de la deuda con China. De ahí el ministro Pozo dice que hay deuda que está por vencer y aparte que hay deuda que es barata, menos del 2%. Por lo tanto, yo coincido con Walter de que hay tramos que el gobierno seguramente puede pagar, tramos que el gobierno pagando lo puede hacer sin castigo, porque la deuda china tenía esa particularidad que si me quieres prepagar hay un castigo. Y adicionalmente lo más complejo es que eran contratos en paralelo.
por un lado iba el crédito y por el otro lado iba la comercialización de crudo. Y yo no ganaba nada si pago el crédito porque tengo todavía el compromiso de seguir comercializando el crudo. Pero hay que hacer un esfuerzo y Pozo debe estar haciéndolo seguramente con su equipo y creo que la tarea es adecuada. Primero, no tomó 1.500 millones de dólares adicionales con China, que era el planteamiento del gobierno bajo el ministro Martínez, y no lo hizo, y eso me parece adecuado. Y segundo, trata de ver cómo reduce el nivel de endeudamiento con China, porque es injusto para el país, económicamente y financieramente, que a un acreedor que representa menos del 10% de los cerca de 70.000 millones de dólares que debe el país, tenga comprometido casi el 100% de nuestra oferta exportable. Eso hay que cambiarlo. Y, por supuesto, el financiamiento de la empresa americana, ese organismo financiero americano, sirve para ese fin, y ese fin no hay cómo discutirlo. La parte complicada es el mecanismo que pudiera poner en riesgo otra vez presiones al gobierno de decir, recibiste la plata del gobierno anterior, yo no recibo nada, lo que tengo que obligarme a vender algo que no quiero vender. Y eso es lo que tendrá que irse evaluando. Quizás arrancar con una pequeña parte de financiamiento, quizás no decir vamos a tomar los 3.000, vamos a tomar quizás 500, quizás 1.000 millones en el arranque, y dejarles el mecanismo para que el nuevo gobierno evalúe si le sirve bien recibir plata fresca y entregar empresas, sobre todo su flujo a futuro, para atender a esta deuda que se estaría tomando en el arranque. Fausto, si tuviésemos que hacer un ejemplo de monetización, ¿qué empresa pública de las que usted conoce, qué empresa podría entrar en este mecanismo y decir, a ver, no comprometamos las grandes, la CNT, el petróleo, ¿qué otra habría algún interés? Algunos dicen, no, eso es lo que nos queda. ¿Qué otra habría algún interés para que esto pueda funcionar y que vea el país que sí tiene futuro y que puede funcionar, Fausto? Sí, cuando se aprobó el presupuesto del año 2020, en la Asamblea Nacional, el gobierno, el Ministerio de Finanzas, presentaba el plan de lograr 2.000 millones de dólares de financiamiento en esta monetización. Y presentaba que eso estaba siendo investigado, analizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, no era una cosa así que a algún técnico se le había ocurrido, a pesar que para 2 presupuestos anteriores ya habían venido diciendo que íbamos a monetizar y que íbamos a monetizar y no lográbamos nada. Pero en esta ocasión, para el 2020, sí trajo el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que evaluaba cuáles empresas, cuáles proyectos, y arrancaban por ahí con CNT y arrancaban por ahí con sopladoras. También mencionaban al Banco del Pacífico, aunque el Pacífico no le representa ingresos al fisco, porque eso se queda en el lado financiero entre CFN y Banco Central. Pero entonces, si hay un paquete de empresas, hay un trabajo avanzado, y por eso es que logra el ministro Pozo, en sus 4 o 5 meses de gestión, logra este tipo de alternativa que es totalmente positiva, como para dejarla bien estructurada y ojalá arrancada, pero con una pequeña parte y el mecanismo que funcione para el resto. Creo que sí hay algunas opciones para hacerlo. Sin embargo, yo insisto, yo preferiría dar la administración a un tercero y que el flujo lo siga manteniendo, al menos hasta ponerle presión al gobierno siguiente de mejorar la situación económica, bajar el riesgo país, y cuando yo baje el riesgo país, la monetización va a poder ser mayor que la que pudiéramos tener. Fausto, entonces, y ahí les pongo un tema también, en el tema minero, que se debate, incluso hay ahora una consulta, ¿se podrá monetizar algo de esto, mirarse hacia el futuro, comprometer, no solo ya respetando las concesiones dadas, sino de que las inversiones que lleguen puedan servirnos para esta otra tarea que ha sido el financiamiento del DFC, Fausto? Bueno, yo creo que el tema minero es diferente, ¿no? Hay mucha inversión que hay que hacer. Me imagino que al gobierno le interesa
mucho más que hacer este tipo de concesiones, analizarlas bien y que la plata entre al país para que la economía empiece a reactivarse. No hay por ahí mucha posibilidad de decir voy a monetizar esos ingresos futuros. Yo creo que el esfuerzo debe ser mucho más por el lado de crear mejores condiciones, que la plata venga, que la inversión extranjera pueda aumentar y que eso nos pueda ayudar. Yo creo que donde hay que corregir es en aquello donde claramente estamos mal administrando, y el ejemplo típico es CNT, en aquello donde en el pasado hemos administrado mal, y ahí Walter explicaba claramente los campos, el Sacha y otros. Entonces, eso donde puedas corregir, digamos, ¿no? Quizás yo no haría una línea de esa naturaleza cuando ya está claro que el que va a invertir viene fresco y esa inversión puede ser positiva. Yo no la movería mucho en esas reglas del juego. Doctor Spurrier, pero se ha tenido adelanto, por ejemplo, de impuestos de las empresas mineras, y se podría incluso calcular en virtud de facilitarles, de generar estos espacios de inversión, una monetización ahí. El economista Ortiz dice: yo no vería este mecanismo, facilitaría la inversión y que vengan. Y otros han dicho, incluso un candidato a la presidencia ha dicho que lo que quiere es que no se vaya solo la tierra, sino que ya salgan de aquí los lingotes de diferentes metales, y sobre todo el oro, como alternativa al oro de los celulares, doctor Spurrier. Sí, bueno, en el caso de la minería, el Estado no tiene activos mineros. El Estado lo que tiene son áreas, el Estado es dueño de todo el subsuelo nacional, tiene áreas con potencial minero. O sea, nosotros no podríamos el día de mañana tomar, por ejemplo, en el caso del petróleo, un área donde se piensa que puede haber petróleo y decir vamos a monetizar esto, porque no hay nada que monetizar. No hay. Las empresas vienen a hacer prospección, tienen que ver si hay mineral, y luego tienen que ir viendo si hay suficiente mineral, la suficiente concentración como para que sea rentable la operación. En el momento en que ya la empresa dice voy a desarrollar el campo porque es rentable, y lo voy a desarrollar y voy a vender, entonces el Estado dice sí, pero como usted va a tener que pagarme regalías y yo no tengo plata, adelánteme las regalías. Y las empresas también piensan, bueno, si yo le adelanto las regalías al Estado, pero le estoy obligando al Estado a que ese regalías, al menos en parte, lo utilice para mejorar la infraestructura y las condiciones de la gente aledaña al proyecto, pues va a beneficiarse, porque el pueblo alrededor del proyecto va a ver de que es ventajoso para ellos la actividad minera. Entonces dicen, sí, yo le anticipo algo de plata. Entonces, ese es el proceso que va por la minería. Allí esencialmente lo que tiene que hacer el gobierno es dejar de poner trabas. El interés está, aunque se está comenzando a enfriar debido a que el Ecuador no abre catastro minero. Allí tenemos el problema, es que tenemos un catastro antiguo, ha sido hackeado. La idea del catastro minero es como un registro en la propiedad, se necesita para que pueda el Estado entregar áreas para dar permisos para la prospección, para que las empresas puedan registrar sus derechos, para que puedan transferirse derechos, y eso está cerrado. Ha sido ambivalente el presidente Moreno al respecto. Cuesta muy poco dinero el nuevo software, el Banco Interamericano quiere prestar la plata, no se ha avanzado, y luego hay este cambio en la estructura jurídica del país, mediante el cual ya, si bien el subsuelo es propiedad del Estado ecuatoriano, ahora cualquier parroquia, cualquier cantón, cualquier provincia puede decir, no, aquí donde yo estoy que no haya minería. Entonces vienen los grupos ambientalistas y dicen, cuidado que lo que quieren es dañarle el agua, pues nadie quiere que le dañen el agua, entonces uno no se pone a esperar que venga una auditoría sobre si va a haber daño de agua o no, dice no quiero correr riesgos, y ahí por ahí va pues la situación de la encuesta que hace Cuenca, en que están pidiendo que no haya minería, e incluso en cuencas hidrográficas que no sirven el área de Cuenca, sino que van hacia la costa, hacia Ponce Enrique y hacia la costa. Pero bueno, entonces un poco van a decir, bueno, ¿y cómo va esto? ¿No? Si el país realmente se va a cerrar la minería o se va a abrir la minería. Yo pienso que el próximo gobierno lo que tiene que decir es cuánto la minería va, el subsuelo es propiedad del Estado ecuatoriano,
se van a hacer las consultas, se van a decir a las comunidades, a las provincias, a los cantones qué beneficios van a obtener, por hacer su participación en los beneficios, y voy a conceder. Y conceder todo lo que se pueda conceder, porque el grueso de las exploraciones resultan en que no son rentables, y de que dicen que buscamos, pero no vamos a devolver el área porque no es productiva, o vamos a devolver el 80% del área porque ahí no hay nada, solamente es un 20% en que hay minerales, y entonces hay que pero mientras eso pasa, entonces, la minería ilegal se dispersa, se llena el país, por todas partes encontramos puntos de minería ilegal, y esa es mucho más peligrosa, más dañina. Así es, concentrándonos en las dos cosas que más hay en el país, que son oro y cobre. Todos los yacimientos son polimetálicos. El problema, en lo que es cobre no hay problema, es donde oro es el problema. Y mientras que hay oro bajo tierra, no se va a poder decir no vamos a sacar el oro. Entonces, alguien lo va a ir a sacar. Yes. Y en la medida en que no sea una empresa privada con el multinacional importante, con apoyo del Estado, va a ser algo ilegal. Va a ser algo ilegal, y a las finales no va a ser ilegal por 2 o 3 mineros independientes pequeños, sino que van a entrar mafias. Hemos visto lo que está pasando en Esmeraldas, en ese sector de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia, está prohibida la minería legal. Está prohibida la minería, ¿no? Entonces hay minería, pero es ilegal. Y se desprende que la gente que va a trabajar ahí están trabajando para mafias, no son independientes. Y lo que hubo en Imbabura, en Buenos Aires, hay evidencia que las mafias, incluso cuando entraron las Fuerzas Armadas, han encontrado hasta cadáveres. Entonces, la minería de oro va a existir. Esos yacimientos además de Buenos Aires, que son continuación de los que están digamos, Esmeraldas. De los yacimientos que están, no, de los yacimientos que están ahí mismo desarrollando los compañías del Gold, el grueso de lo que hay es cobre, pero también tiene oro. Y entonces se está destruyendo para sacar lo que puede haber de oro. Entonces, yo pienso que es un error, hay una mala información, el que está deteniendo una exploración científica por compañías responsables. Recordemos que esas compañías cotizan en la bolsa, que si el día de mañana hay una denuncia que trabajan mal ambientalmente, la gente de conciencia ambiental va a vender las acciones y se va a caer. Puede caer. Se van a caer las empresas. Claro. Hay una compañía que tiene, como digo, está en la bolsa, a la cual siempre se va a poder hacer reclamos por malos manejos. Entonces, yo pienso que sería una insensatez no seguir adelante con la minería, que va a ser parte de la solución del problema que vivimos hoy. Les quiero plantear entonces de lo que han visto, y espero que lo hayan visto, aunque a ustedes no hace falta recomendarles, el debate presidencial y hayan seguido las propuestas de los 16 candidatos. Y digo las propuestas de los 16 porque hay que decirlo, pero en realidad hay unos 6 que tienen una idea de país y los otros un grupo de aventureros que quieren estar ahí en una papeleta, ¿no? Milton me recordaba que el 7 de febrero se vota la consulta, como usted decía, doctor Respurrier, en el Azuay, y ahí hay que tomar una decisión sobre minería. Pero sobre los temas de déficit fiscal, de manejo económico, sobre eso, son muy esquivos, por decirle de alguna manera, los candidatos presidenciales. Hay 2 o 3 que han respondido y uno que ha repetido cosas. ¿Qué deberíamos indagar para que un proyecto económico, desde la discusión de estos días que nos faltan de campaña, podríamos visualizar un proyecto político real? Economista Ortiz. Sí, hay 2 momentos, ¿no? Hay en la primera vuelta y la segunda vuelta. En la primera vuelta la gente está pugnando con uñas y dientes tratar de llegar a esos 2 primeros lugares y lamentablemente en esa intención son capaces de decir cualquier cosa y se ha demostrado que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de llegar a esos 2 primeros lugares. Por lo tanto, es muy poco lo que uno podría estar evaluando sobre 16 alternativas que están pugnando por ir a una segunda vuelta. Luego, el resultado de la primera vuelta, cuando tengamos ya los
dos primeros finalistas, los electores vamos a empezar a decirle a los dos finalistas si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que han planteado, porque nos va a dar o mucha tranquilidad o mucha intranquilidad y lo vamos a expresar a nivel económico, con más actividad económica, con menos actividad económica, con más susto bancario, con menos susto bancario. Eso va a verse tan pronto tengamos el resultado de la primera vuelta. Y en esos siguientes 45 días de campaña entre primera y segunda vuelta, vamos a seguramente a observar un discurso mucho más aterrizado. Quizás, por ejemplo, ya el candidato Arauz que dice que va a dar $1.000 a 1 millón de personas tomándolo del Banco Central. Luego vaya a decir, bueno, el Banco Central quizás no es una buena idea. Le voy a poner entonces un impuesto a este segmento poblacional o este segmento económico. Es decir, para tratar de focalizarse un poco más. Y ahí vamos a empezar a chequear lo que en verdad quieren los candidatos, que hasta ahora ninguno habla de ajustar el déficit fiscal, ni tampoco mejorar el tema de ingresos, que es donde están las mayores debilidades fiscales que tenemos hoy día para enfrentar de cara al nuevo periodo electoral y presidencial. Una de las insistencias casi de todos, diría yo, es el IVA. Y en el IVA, claro, todos han dicho, a ninguno se le ocurre elevar el IVA, pero hay algunos que hablan de bajar el IVA 2 puntos porque van a incrementar en virtud de la recaudación, porque va a haber más comercio. Yo les he preguntado a la mayoría de ellos, el problema no es el IVA, sino que la gente no tiene trabajo para comprar, no importa con IVA o sin IVA, no tienen trabajo. Pero el IVA se ha vuelto también un instrumento de campaña, unos a subirlo, otros a bajarlo, dicen uno 2 puntos de mi parte, el otro 2 de mí, entonces el IVA termina siendo el 6%, desaparece el impuesto a la salida de capitales, pero nadie dice cómo sustituye. ¿Eso es posible? ¿Está bien esta relación incremento de comercio y recaudación, doctor Ortiz? A ver, yo recuerdo el tema del IVA, en el año 2006, en la campaña de Correa, el planteamiento era bajar el IVA del 12 al 10%. Y ese planteamiento en la campaña, pensemos por un momento que haya sido con buena intención, pero al final del día, cuando entraste a gobernar, te diste cuenta que no puedes hacerlo, no puedes bajar esos 2 puntos del IVA y lo mantuviste en el 12, inclusive, y en el terremoto inclusive lo subiste al 14. Por eso digo yo, una cosa es lo que se ofrece en la campaña, que la gente es difícil que logre discernir qué cosa es verdad, qué cosa es mentira, qué cosa me está tratando de comprar el voto y qué cosa puede ser mejor para mí para generar trabajo. Pero vamos a ir chequeando ya en la segunda vuelta algo mucho más aterrizado, en donde la gente dirá con cosas más concretas y se podrá contrastar entre dos alternativas, ¿no? Contrastar entre 16 es muy complicado, contrastar entre dos, eso será adecuado. Yo no creo que haya mucho espacio para buscar en la economía ecuatoriana actual bajar un IVA, como plantean, casi que al IVA americano al 6-7%. Creo que esos son mucho más comentarios propios del calor electoral que tendrán que irse aplacando conforme la economía vaya avanzando y el proceso electoral también. Doctor Spurrier, frente al IVA entonces y a esta discusión política y a las ofertas que hay, siempre, incluso después ha dicho, bueno, no voy a bajar, dice algún candidato, pero con algún sentido. Dice, voy a tener un IVA que podrá ser usado en determinados momentos. Digo usted, el mes de diciembre, el mes de mayo, que es el día de la madre y del niño también, llega hasta el 1 de junio. O sea, van a haber momentos en los que puedo bajar y en los otros en los que voy a mantener. El IVA, como digo, se ha vuelto un instrumento de campaña y a ratos poderoso, doctor Spurrier. La verdad es que yo no veo viable eso. Supongamos que alguien quiera comprar un automóvil. Va a esperar el Día de la Madre para comprar el automóvil. Entonces resulta que ese día se van a vender todos los automóviles del país. Y la mitad del Día de la Madre y la mitad para Navidad. Y
entonces la recaudación al IVA por automóviles se va a bajar a cero. Y así sucesivamente, o sea, todas las compras importantes se van a ir para el día en que el IVA va a estar más bajo o inexistente. Entonces, lo que sucede es que en una campaña no se puede pedir que un candidato hable de medidas. Hable en serio. No se puede. O sea, igual que uno le molesta que los candidatos ofrezcan medidas tan populistas como decir voy a saquear al Banco Central y voy a regalar la plata, ¿no? Tampoco uno puede esperar que le digan voy a subir los impuestos o por último no voy a bajar los impuestos. Eso no se va a dar. Ahora vamos un poquito a las realidades. Supongamos que entre la segunda vuelta y con posibilidades de ganar las elecciones Andrés Arauz. Andrés Arauz ha dicho, no voy con acuerdo con el Fondo Monetario, más bien voy a buscar plata de los chicos. En el momento que dice él eso, y supongamos de que en el momento de que se vea que él puede estar ganando las elecciones, en ese momento, cuando llegue, yo no veo que el EDC vaya a dar la plata a la monetización, si es que piense que va a haber un candidato en que dice que se va a acercar más a la chica. Claro. Y si gana las elecciones, yo no veo que con la revisión del acuerdo del Fondo Monetario que toca el próximo desembolso en abril, el Fondo Monetario vaya a hacer ese desembolso. Yo soy mal pensado en ese sentido. Yeah. En este nuevo acuerdo ya no hay una revisión de los cumplimientos que sea trimestral, sino cuatrimestral. ¿Para qué? Para que la próxima revisión caiga el desembolso después de las elecciones de la segunda vuelta. Entonces, si el Fondo Monetario dice, este señor me dice que no quiere acuerdo con el fondo, ¿yo cómo le voy a hacer el desembolso? Entonces, si es que llega a ganar la presidencia de Arauz, va a estar una situación fiscal pavorosa. Entonces, ¿qué va a hacer? Únicamente va a decir, me voy a olvidar de lo internacional, voy a saquear el Fondo Monetario, voy a pagar todo con dólares falsos, dólares fantasma, de visión electrónicos, unos virtuales. Va a tener que probablemente dar hasta marcha atrás en su posición con el fondo y hacer como ha estado haciendo el presidente Fernández, que está negociando con el fondo en la Argentina. Cuando era evidente que él iba a ganar las elecciones, el Fondo Monetario no le hizo el desembolso al gobierno de Macri, a pesar que tiene buenas relaciones, porque digo, ¿para qué? Si ahí viene el otro y a lo mejor el otro no quiere nada, y entonces sube Fernández y también estaba en soletas en la parte fiscal. Entonces, yo veo que hay usted también las definiciones las espera en la segunda vuelta, entonces. Bueno, claro, y en esta primera vuelta pues hay 13 candidatos que saben que no tienen la más mínima opción, que no llegan ni en el mejor de los casos al 2%, y por lo tanto pues puede ofrecer cualquier cosa y decir cualquier cosa y pavonearse, pero que no tiene ningún chance. Y como los medios, y este es el problema, los medios están forzados a tener que darle cobertura igual a todos los candidatos. Entonces el resultado es que se pierden las voces de los candidatos importantes. En Estados Unidos, acaban de tener elecciones, hubo cientos de candidatos presidenciales, pero nunca nos enteramos más que de 2, porque los medios están obligados a darle cobertura a candidatos que no tienen peso. Aquí debería ser igual, ¿no? Entonces, como no es esta primera campaña, todos los mensajes de los candidatos importantes se pierden en esta difusión de candidaturas intrascendentes, y tampoco puede generarse el debate entre los 3 candidatos opcionados. Y en realidad observar un modelo de país que quieran, ¿no? Claro, entonces sí pesa la parte política, y como ha dicho Fausto y usted, hay una definición, pero mientras llegamos a esa definición, les voy a pedir entonces en esta última reflexión y agradeciéndoles, que debemos reflexionar los ciudadanos. El modelo está... $1,000, si nos adelantan sería mejor, pero $1,000 como que llama la atención. Algún otro ha dicho, no, yo voy a darles de otra forma esos $1,000. Y el trabajo y la reforma laboral y la reforma tributaria no son tan de peso. ¿Cómo interesar en esto para la votación que no solo llame la atención esto, Fausto? Sí, la preocupación mía es que esto se está degenerando, ¿no? Yeah. Empezó hace algún tiempo
llena esta solicitud que te voy a dar trabajo, llena esta solicitud que te voy a dar casa, llena esta solicitud que te voy a dar efectivo. Ya en la siguiente elección, quizás en la misma cola y a la salida de la Junta Electoral te van a dar la plata, digamos. O sea, ya estamos en una situación bastante compleja. Ojalá eso pudiera uno también ser limitado por la autoridad electoral para que no estemos llegando a procesos electorales en donde están engañando claramente al pueblo. La política como tal pudiera ser una política interesante, pero no debería ser vendida para efectos electorales, ¿no? Esa parte es la que habría que ir cambiando y la gente tendrá que ir discerniendo, dándose cuenta si es que en verdad lo que me está planteando me da hoy día algo de tranquilidad y me complica mucho el futuro, o debo descartarla porque creo que es una situación irreal. Por eso es que de cara a la segunda vuelta esto se va a ir mejorando y va a ir cómo aterrizar las alternativas con los dos candidatos que lleguen a disputar la segunda vuelta electoral. Doctor Respurrier, entonces decantar esto y esperar que la ciudadanía se comprometa, hay que salir a votar y hay que optar por lo que pueda pasar en el país. Pues yo pienso que ya desde esta primera vuelta la ciudadanía debe comenzar a plantearse qué opciones tiene, ¿no? Estamos en una situación muy dura, la pandemia nos ha golpeado cuando ya estábamos débiles. Hay una de las candidaturas importantes que está ofreciendo, tenemos que enderezar lo que hay, tenemos que recuperar lo que hemos perdido a nivel de empleo, tenemos que rectificar en ciertas cosas que estábamos haciendo mal para que la economía se pueda recuperar. Y hay otra candidatura de las más opcionadas que dice, vamos a echar todo por la borda, vamos a ir a tener una moneda electrónica que complemente a los dólares, vamos a dar marcha atrás en esta idea de tener los fondos privados en el Banco Central, esos fondos se los podemos gastar. En otras palabras, vamos a experimentar con algo nuevo, y quienes han experimentado así han sido los venezolanos. Pero vamos a hacer lo mejor que los venezolanos, pero vamos a experimentar. Entonces, yo creo que la gente tiene que recapacitar qué es lo que le conviene. O sea, está dispuesta la gente a arriesgar lo que ha ganado, a tener un sueldo en dólares y que mañana se lo den en dinero electrónico. Hay que pueda haber algún nivel de crisis bancaria, hay que pueda haber que cierren las empresas, como está sucediendo hoy en Argentina. O sea, en ese sentido, yo pienso que a pesar de lo mal que estamos, todavía los ecuatorianos tenemos mucho que perder con un manejo novelero de la economía, con una idea de echar todo por la borda porque vamos a experimentar con algo que ya han hecho otros y lo han hecho mal. Y pienso que en la primera vuelta, entre esta encrucijada, debemos comenzar a decidir por qué vamos a votar. Y eso se va a agudizar en la segunda vuelta, donde se va a poder concentrar en dos candidatos y van a ver los mensajes sobre qué es lo que se ofrece. Y yo pienso que tenemos que darnos cuenta y no ser indiferentes y tener que ir a votar en estas elecciones, porque a las finales, si esto después se termina yendo al diablo porque hemos elegido un gobierno que ha decidido experimentar y destruir lo que ya existe y que está bien, pues será nuestra responsabilidad. No será fruto de una dictadura o de alguien que ha entrado por la ventana, sino de alguien que ha ofrecido lo que ha hecho y estaríamos pagando las consecuencias. Entonces, es el deber cívico de todos nosotros hacer seguimiento a lo que están diciendo los candidatos opcionados y decidir qué es lo que queremos, porque de eso depende también no solo el futuro del país, sino aterrizándonos nuestro futuro de nuestras propias familias. Yo quiero agradecer al señor doctor Walter Respurrier y al economista Fausto Ortiz por acompañarnos y acercarnos un poco más a este mundo de la economía que, estando a veces tan lejos, es tan de la vida diaria, ¿no? Es tan de la vida diaria y que tenemos que reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarnos, economista Ortiz, doctor Respurrier. Un gusto verles, ya estaremos en contacto. Estamos terminando con esta mañana de diálogos, de conversaciones de la revista de opinión Democracia. Luego del corte comercial vendrá Clarito Está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Hasta el lunes entonces. Calidad.
innovación.